Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Hoy es el día lunes 21 de junio. Vamos a ver la palabra en Éxodo 29, versículos 1 al 9. El título del devocional de hoy es La consagración, purificados y apartados para Dios. Hoy veremos la consagración de Aarón y sus hijos, que son elegidos por Dios de entre toda la nación de Israel para servirle como sacerdotes. Y veremos que hay requisitos estrictos para servir a Dios. Uno tiene que ser purificado, ser apartado del mal. Uno tiene que hacer las cosas conforme a la palabra de Dios, no a su manera. Y en fin, debe rendirse a Dios totalmente en obediencia incondicional. Y es solamente así que uno será utilizado por Dios. Queremos ver en el pasaje de hoy también que no solamente Aarón y sus hijos y los pastores y los líderes de la iglesia son llamados a vivir una vida santa, sino que todos los cristianos somos llamados a servir como sacerdotes, a ser consagrados para la gloria de Dios. Dice la palabra empezando en el versículo 1. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Vemos aquí en el versículo 1, versículo 2 y 3, que primero para servir a Dios uno tiene que estar dispuesto a pagar un precio, a ofrecerle sacrificios a Dios que a uno le cuestan algo. No es algo fácil. El poder entrar a la presencia de Dios y servirle a Él no es algo barato. Uno tiene que estar dispuesto a pagar el precio. Por eso los sacrificios de animales y también de diferentes panes y granos. Ahora vemos aquí que todos los animales que se ofrecían, igual que los panes y las tortas y las hojaldres, tenían que ser puros y perfectos. Un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, sin mancha, sin pecar, sin imperfecciones. Panes sin levadura, tortas sin levadura, hojaldres sin levadura. La levadura representaba la corrupción, el pecado, la maldad, lo sucio. Entonces, las ofrendas que se entregaban a Dios y los sacrificios que los sacerdotes debían de ofrecer por sí mismos tenían que ser perfectos, sin mancha, sin corrupción, sin pecar. Y sigue ese mismo tema en el versículo 4, la importancia de la santidad, de la pureza ante Dios. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Una vez más, la purificación. Los sacerdotes mismos eran pecadores. No solamente necesitaban ofrecer sacrificios por el pueblo de Israel, sino también por ellos mismos, porque ellos eran hombres falibles, pecadores. Tenían que purificarse ante Dios. Y lo que vemos aquí en todo esto es que Dios es un Dios santo. Cualquier persona que se presenta ante la presencia de Dios, que desea ser usado por Dios, debe ser santo como Dios es santo. No podemos andar jugando con el pecado. Dice en el versículo 5, y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Esa diadema santa decía santidad a Jehová. Santidad no solamente significa pureza, sino también significa ser apartado, ser entregado a Dios para uso exclusivo de Él. Y todas las cosas tenían que hacerse conforme a la palabra de Dios, no como querían los sacerdotes, no pensando en su comodidad y su conveniencia. Tenían que estar dispuestos a pagar un precio, a hacerlo difícil, a hacerlo inconveniente para servir a Dios. Dice, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras. Y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo.
Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Entonces los sacerdotes, para presentarse ante Dios, tenían que hacer las cosas como Dios mandaba. Tenían que vestirse como Dios les decía. Tenían que edificar el tabernáculo tal como Dios le lo mandó a Moisés. Entonces vemos la importancia de la obediencia. Para agradarle a Dios, para hacer las cosas bien, uno tiene que hacer las cosas como Dios manda. La obediencia entregada, radical e incondicional de los sacerdotes. Y además, los sacerdotes tenían que ser entregados al 100% para el uso exclusivo de Dios. Tenían que estar dispuestos a pagar un precio. Estar dispuestos a veces no disfrutar de los placeres de este mundo para encontrar su placer y su deleite en Dios y servirle exclusivamente a Él. Pero cuando vemos imágenes como esta decimos, wow, es una ocasión tan solemne. O cuando vamos a la ordenación de un pastor, un siervo de Dios, cómo llegan los pastores y los ancianos y le imponen sus manos y oran por ese hombre, y ya ese hombre es apartado para el uso de Dios, para servir a Dios como su siervo, y decimos, wow, qué ocasión tan serio y solemne. Pero tristemente nosotros no entendemos que todos nosotros como cristianos somos sacerdotes, somos apartados para el uso exclusivo de Dios, no solamente los pastores o los ancianos o los diáconos. Todo cristiano debe vivir esta vida consagrada, pura, apartada para la gloria de Dios. Esto lo vemos en 1 Pedro 2, versículos 9 al 10. Dice aquí, el pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí en el versículo 9 encontramos 4 características de los sacerdotes. Primeramente vemos que son linaje escogido, que es un privilegio ser el pueblo escogido, elegido de Dios. Dios nos escogió entre todas las personas del mundo, de la misma manera que Dios eligió a Aarón y a sus hijos, especialmente para su servicio. Es un privilegio inmerecido ser parte del pueblo escogido de Dios. Somos un real sacerdocio. Además de ser sacerdotes que servimos a Dios, hemos recibido una autoridad delegada de parte de Dios. Real sacerdocio. Somos reyes. Reinamos juntamente con Dios y con Cristo con una autoridad delegada de su parte. Pero recuérdense que una autoridad delegada, así que no hacemos como nosotros queremos, sino como Dios manda. Una nación santa, una vez más la palabra aquí, santa, apartada del mal, puros, limpios, alejados de la corrupción de este mundo. Para ser usados por Dios solamente hay un requisito, hermanos. Dios no necesita mucha inteligencia o muchos dones, necesita que seamos santos. Como un vaso, limpio y puro, como un plato. Uno no come usando vasos sucios y platos manchados. Uno come y toma de vasos limpios, de platos limpios. Para ser usados por Dios tenemos que ser santos. Y no solamente para ser usados y ser útiles en las manos de Dios, para tener comunión con Dios y estar cerca de Él. Yo creo que muchas veces tenemos esa obsesión, queremos ser usados por Dios, queremos ser útiles, pero antes de ser útiles, queremos ser amados, queremos tener comunión íntima, amorosa con Dios, nuestro Padre. Y ese pueblo adquirido por Dios. Dios pagó un precio por nosotros, adquirido, comprado por Dios. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, somos posesión de Dios y por ende debemos de obedecerle a Él, hacer las cosas a su manera, vivir para su gloria y no para la nuestra. Estar dispuestos a renunciar nuestra comodidad, nuestros derechos, nuestros deseos y nuestros anhelos para servirle exclusivamente
a Dios. Así que vamos a orar para empezar el día de hoy, reconociendo esto. Dios, yo soy sacerdote tuyo. Yo no soy llamado a ser un simple miembro laico de la iglesia y a tener expectativas bajas, estándares bajos, sino que soy llamado a servirte a ti como un sacerdote entregado, a purificarme ante ti todos los días, a entregarme a tu servicio, a ser apartado del mal, pertenecerte a ti, ser posesión tuya, oh Dios. Purifícame, lávame, para tener yo comunión contigo y ser usado por Dios, usado por ti, oh Dios, para tu gloria. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.